Entonces, para poder hacer la simulación y comparar cómo responde el sistema linealizado en relación con el sistema real no lineal, tenemos que dar ciertos parámetros al sistema físico que hemos venido estudiando. Definir cuánto es el área transversal, cuánto vale la resistencia hidráulica, cuánto vale la gravedad que tenemos en las ecuaciones, cuál es la densidad del líquido y principalmente cuál es nuestro punto de operación. Entonces vamos a considerar como parámetros, meterlos por acá, como parámetros tendríamos un área transversal del tanque que sería de 4 metros cuadrados. Vamos a suponer que la gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a suponer que estamos trabajando con agua cuya densidad es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos a suponer que la resistencia hidráulica tiene un valor de 2000. Y bueno, aquí queda pendiente poner las unidades. Y ¿qué nos faltaría ahora? ¿Cuál es el punto de operación? Entonces, como punto de operación, para poder hacer la simulación, operación, entonces yo lo que dije fue, bueno, yo quiero un caudal Qin 0 igual a 0.078 metros cúbicos por segundo. Y para ese Qin 0, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuánto vale H0? ¿O cómo calculo H0? De ahí H0 sale de la curva estática. ¿Cómo calculamos la curva o el modelo estático? Pues la curva o el modelo estático se hacía haciendo el x punto igual a 0. Y entonces, si ustedes recuerdan en la clase anterior, haciendo o utilizando esta relación, nosotros habíamos llegado a que h básicamente era Qin al cuadrado por una constante. Ya les indico cuál es esa constante. Básicamente esa constante, por acá la tengo, era Qin al cuadrado por RH al cuadrado entre rho por G. Entonces vean que todo esto es constante. Y entonces si yo utilizo este valor de Qin 0, entonces me va a dar un valor de H0. Y en este caso, el valor de H0 era de 2,483 metros. Entonces a ustedes les queda de tarea moral verificarlo. Entonces, nada más como recordatorio, recuerden que nosotros en clase vimos que si graficábamos cómo variaba el nivel del tanque para un cierto caudal de entrada Qin, entonces íbamos a tener una curva cuadrática de esta forma, en la cual podíamos observar muchísimos puntos de operación. Entonces yo podría decir que para este ejemplo, para este Qin 0, que yo definí como 0.078 metros cúbicos por segundo, entonces yo tendría un nivel del tanque cuando ya el sistema se estabilizó de 2,483 metros. ¿De acuerdo? Este sería ese punto de operación. Entonces si vamos aquí a MATLAB, entonces les muestro el código. Vean que lo primero que hice fue definir los parámetros
de la resistencia hidráulica, del área, de la densidad del agua, de la gravedad. Y luego simplemente lo que hice fue definir un conjunto de caudales de entrada desde 0 hasta 0.09. Ojo que el punto de operación es 0.078, está dentro de este rango. Luego puse la ecuación estática. Vean que aquí en MATLAB, como Qin es un vector, tengo que usar el punto para poder elevarlo al cuadrado. Y luego hice un plot. Y vean que al hacer eso se generó esta curva que muestra los resultados que nosotros vimos hace un momento. Vean que cuando Qin es 0.078, o sea, está como por aquí, el nivel del tanque aproximadamente está en, como por aquí, el nivel del tanque está en 2.48 aproximadamente. Entonces ahí simplemente graficamos la curva estática. Ahora sí, vamos a ver cuál es o cómo hacer la simulación del sistema no lineal. Vean que definí aquí un tiempo de simulación de 0 hasta 3000 segundos en pasos de punto 1. ¿Por qué 3000? Simplemente para dar chance a que cuando yo aplique un cambio de escalón en Qi, el nivel del tanque se estabilice. Entonces, de 3000 segundos podría parecer mucho tiempo, pero es porque es un sistema hidráulico. El sistema hidráulico tiene constantes de tiempo mucho más grandes. Vean que aquí, para simular el sistema no lineal, yo lo voy a simular alrededor del punto de operación que definí. Entonces por eso tengo que poner esta condición. H0 vale 2.483. Y vean que el U, si ustedes recuerdan, voy a ponerlo aquí, el U era 0.078 y el H 2.483. Entonces vean que aquí en la simulación yo puse el valor también de la entrada en el punto de operación y le sumé un pequeño cambio, porque yo quiero ver cómo se comporta mi sistema ante un pequeño cambio en esa entrada, ¿verdad? O sea, voy a aumentar un poquito más el caudal de entrada y por lo tanto cuando se estabilice el nivel del tanque debería crecer a un valor un poco más grande que 2.483. Entonces, como es un sistema no lineal, para simularlo, uno de los métodos que se vio en señales y sistemas 2 fue el uso de ODE45, que es un método numérico que permite solucionar ecuaciones diferenciales no lineales y lineales. Entonces vean que para simularlo yo lo que hice fue pasarle la función o la ecuación diferencial myLevel, vamos a buscarla, como aquí utilicé un punto MLX que voy a subir a mediación, entonces la función debería estar programada aquí abajo. Vean, aquí está myLevel. Entonces vean que aquí están los parámetros, el nivel, el área, la gravedad, la resistencia hidráulica, la densidad y la entrada, que es Qin. Entonces vean que esta función de h de t es la ecuación diferencial no lineal original que nosotros teníamos al inicio. Vean que aquí tengo la raíz cuadrada de ρ por g por h. Esa función que está ahí programada es esta misma función no lineal que teníamos por aquí. Entonces lo único distinto es que aquí yo, como salía, solo definí el nivel del tanque, por lo menos en esta simulación que hice. Pero uno podría agregar el código para definir el caudal de salida como salida. Entonces vean que, continuando con la explicación, aquí le pasé como argumento de 45 el tiempo de la simulación, que era el tiempo que iba de 0 a 3000 segundos, y la condición inicial, que básicamente era el punto de operación, este nivel del tanque. Entonces vean que aquí yo ploteé en la figura 1. Vamos a ver si aparece por acá. Vean que la ploteé en color negrito. Entonces no sé si logran ver aquí, pero hay una curvita como negrita. Ese es el sistema no lineal, nada más que por encima pasa la curva roja, que es el modelo linealizado. En este caso se ve que ambos se comportan muy parecidos. Vamos a ver, vean que ambos se comportan muy parecidos y parten de este punto de operación que era 2.483, como yo les dije.
como hicimos un pequeño cambio en el caudal de entrada de 0.001, el nivel del tanque va a aumentar. Ven que en este caso se estabilizó como en 2.50 un poquito más de 2.54 metros. Vean que esto es solo para simular el sistema no lineal, que básicamente es una simulación como de 45 para resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿cómo simulo? Porque aquí ya también tenemos el sistema linealizado en la misma gráfica. Entonces les voy a mostrar aquí el código. Entonces, todo sistema lineal lo que representa es la dinámica que va a tener el sistema a partir de esa condición inicial. O sea, lo que uno hace es simular simplemente los cambios, los deltas, para el sistema lineal. Entonces, vean que por eso es que yo pongo la condición inicial en 0, porque lo que estoy haciendo es modelando simplemente el delta, el cambio. Vean que este es el cambio en la entrada, 0.001, y entonces vean que aquí yo lo que hice fue usar O de 45 para ahora simular una ecuación diferencial lineal, y utilicé esta función que se llama myLevelModel. Entonces, que debería tener por aquí abajito también, vamos a ver, aquí está. Entonces vean que tiene los mismos parámetros, lo único que cambia es la ecuación diferencial. Vean que me queda de esta forma. Esta ecuación diferencial es la ecuación linealizada asociada a la primera función del modelo en variables de estado linealizado. O sea, esta ecuación que estamos observando aquí, voy a desplazarme un poquito. Vean que aquí suma más 1 sobre a por q. Esa función sería esta primera función que está programada ahí. Es esa primera función. Y entonces ahí simplemente lo que estamos haciendo es calculando cuánto vale el primer estado, cuánto vale el nivel del tanque. En que el primer estado en la ecuación de salida es eso, 1. Entonces esa ecuación que se puso es esa primera de acá. Entonces, volviendo aquí a la simulación, vean que aquí la simulamos, le pasamos el mismo tiempo de simulación, la condición inicial, que como les dije se pone en 0 porque aquí en el modelo lineal solo simulamos los cambios. Y entonces, ¿qué hacemos? Como yo simulo el cambio, cuando yo resuelvo la ecuación diferencial, yo tengo la solución, pero esa solución va a empezar en 0 por la condición inicial que yo le di hace un rato. Entonces, para poder comparar los niveles de los tanques, yo tengo que sumarle el punto inicial, o sea, sumarle el offset, para que las dos gráficas empiecen en el mismo valor y así poder compararlas. Porque, repito, este modelo lineal solo simula los deltas, o sea, esto solo simula el delta partiendo de este punto de operación, por eso se lo sumo. Y entonces, por eso es que aquí cuando vemos las gráficas, ambas se parecen un montón. Ahora, ¿qué pasa si me alejo del punto de operación? Vamos a hacer esa prueba. Entonces vean que si yo aquí le sumo 0.1, este es en el modelo no lineal. En el modelo linealizado voy a aplicar el mismo cambio, 0.1, vamos a correrlo. Entonces esta es la grafiquita, no sé si notan, cuesta un poco mover la leyenda, pero no sé si notan que ya las curvas roja y negra no terminan en el mismo valor. Vamos a ver si lo logro, ahí está. Vean que ya hay una diferencia, esa diferencia de ahí es como de 0.05 metros.
Ven que ya la dinámica cambió diferente. ¿Y eso por qué es? Porque como hice un cambio más grande en la entrada, me estoy alejando mucho más. Estoy alejando mucho más de este punto de operación, porque si la entrada está muy por acá a la derecha, el nivel del tanque va a estar mucho más hacia arriba. Entonces vean que ya el modelo linealizado nos representa también el comportamiento dinámico del sistema. Podría aumentarlo un poquito más. Vean que si yo por ejemplo pongo punto 1, ese es el cambio en la entrada o el cambio en el punto de operación, tanto en el modelo no lineal como en el modelo linealizado. Vean que aquí se nota muchísimo más. Vean que el sistema no lineal creció partiendo de 2.483 hasta llegar a como 13 metros más o menos. Bueno, 12.88. Y vean que el modelo linealizado llegó apenas hasta 8.85 metros. O sea que podemos decir, con base en lo que ustedes han visto en señales y sistemas 2, que ambos modelos responden ante un mismo cambio en la entrada de 0.1 metros cúbicos por segundo, pero el cambio en la salida, el delta Y total, es distinto. Y si ustedes recuerdan, en señales y sistemas 2, la ganancia del sistema es el cambio total en la salida entre el cambio total en la entrada. Entonces uno podría decir, bueno, para ese cambio en el caudal de entrada, el sistema no lineal tiene una ganancia mucho más grande que el modelo lineal. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que estamos viendo por ahí. Vean que por aquí también se agregó lo que pasa con el caudal de salida. Aprovechando que ya se tenía el caudal como es no lineal, se aplicó esta formulita que decía que Qout era raíz cuadrada de rho g por h entre RH, y se obtuvo el sistema como es el caudal no lineal. Y también se obtuvo por aquí abajito cuánto vale el caudal de salida, que era la segunda salida, también de forma linealizada. Y nuevamente se aplicó la fórmula. Vean que el caudal linealizado, o sea, esto de aquí, esta formulita de acá, tiene que ser exactamente, bueno, está por aquí abajo, tiene que ser exactamente esta segunda ecuación: 1 entre 2 raíz cuadrada de h0 por raíz de rho g entre RH. Y voy a ponerla. Vean que tiene exactamente la misma forma. ¿Cuál es la única diferencia? Vean que nuevamente, para poder compararlas al sistema linealizado, como solo muela los deltas, tengo que sumarle la condición inicial. Entonces vean que a la hora de también comparar los caudales, vean que los caudales también cambian. Estábamos en la condición inicial 0.078 y vean que para un cambio grande en el punto de de operación, estas curvas tienden a diferenciarse un poquito más. Entonces con esto debería quedar clara cuál es la importancia de siempre linealizar en un punto de operación que realmente represente las condiciones de trabajo. Y si uno sabe que no se va a alejar mucho de ese punto de operación, entonces sería bueno hallar un nuevo modelo lineal en ese nuevo punto de operación.